El pragmatismo es una corriente filosófica que ha ejercido una gran influencia en la historia del pensamiento, sobre todo en la tradición intelectual estadounidense. Entre sus exponentes más notables se encuentran Charles Sanders Peirce, William James y John Dewey, quienes a finales del siglo XIX y comienzos del XX buscaron redefinir la noción de verdad, el método científico y la función práctica del conocimiento. Esta tradición se caracteriza por su énfasis en las consecuencias prácticas de nuestras creencias y por cómo dichas consecuencias determinan la relevancia y validez de las mismas. La palabra pragmatismo deriva del griego pragma, que significa acción, hecho o asunto. Esta raíz etimológica subraya la dimensión práctica que siempre ha estado en el centro de la doctrina pragmatista. Sin embargo, el término como tal fue acuñado por Pies alrededor de 1878 en su ensayo Cómo aclarar nuestras ideas. Pies sostenía que para comprender un concepto se debían explorar las consecuencias prácticas que dicho concepto implicaba. Por ello, puede decirse que la máxima pragmatista original indica que la significación de una idea queda definida por sus efectos concebibles en la práctica. William James adoptó y reformuló esta corriente pragmatista, introduciendo matices personales que la vincularon con la experiencia subjetiva, la utilidad de las creencias y la flexibilidad de la verdad. Para James, el pragmatismo no era solo una postura filosófica más, sino la manera más útil de entender la relación entre el ser humano, el conocimiento y el mundo real. Cuando James se adentró en el ámbito filosófico, lo hizo con una conciencia aguda de los límites del dogmatismo y del idealismo abstracto, influido por el empirismo radical de Locke y David Hume, además de las ideas de Pies, encontró en el pragmatismo un método para dirimir las cuestiones filosóficas teniendo en cuenta sus implicaciones prácticas. Para James, la filosofía debía servir como guía para la vida y no quedarse en meras construcciones teóricas alejadas de la experiencia cotidiana. Bajo esta convicción, propuso una visión de la verdad que dependía del efecto práctico que las ideas producen en nuestra vida. El pragmatismo de James se centra en la idea de que el valor de una creencia o teoría radica en sus consecuencias prácticas, lo que él llama su efecto en efectivo o efecto en caja. Esto significa que una teoría filosófica, científica o religiosa no debe juzgarse únicamente por su coherencia interna o por su correspondencia con una realidad abstracta, sino por la forma en que incide en la conducta, las decisiones y el bienestar de las personas. James se aparta así de la noción de verdad concebida como una entidad fija e inmutable. Para él, la verdad es algo dinámico, una idea se vuelve verdadera en la medida en que funciona de manera satisfactoria para las personas que la adoptan. En su obra Pragmatismo, James planteó una famosa definición: la verdad de una idea consiste en las consecuencias prácticas de creer en ella. En este sentido, la creencia en Dios, por ejemplo, puede tener valor si proporciona consuelo, sentido o motivación a una persona y la ayuda a enfrentar los retos de la existencia. No se trata de confirmar la existencia ontológica de una deidad con argumentos lógicos irrefutables, sino demostrar cómo esa creencia puede transformar la vida práctica de un individuo. Por supuesto, este planteamiento no conduce al relativismo puro, ya que James también subraya que las ideas deben someterse a un escrutinio público y deben demostrar su eficacia frente a la experiencia compartida. Sin embargo, lo central es que las ideas no se fundamentan en una verdad absoluta previa, sino en su utilidad efectiva para la práctica humana. Para entender de forma ilustrativa cómo funciona el pragmatismo, vamos a poner algunos ejemplos prácticos. Supongamos que un paciente tiene un dolor crónico y recibe un placebo, una píldora sin efectos
farmacológicos reales, pero se le hace creer que es un medicamento efectivo. Desde un punto de vista puramente científico, el placebo no debería funcionar, pero la experiencia muestra que algunos pacientes mejoran debido a la sugestión. Desde el pragmatismo, lo importante es el resultado, la creencia del paciente en que está tomando un fármaco potente y que puede aliviar el dolor. Esta consecuencia práctica valida en cierta medida la efectividad de la intervención, aunque sea un placebo. También podemos poner otro ejemplo del mundo de la tecnología. Si consideramos la invención, por ejemplo, de un nuevo dispositivo como un sistema de inteligencia artificial, si dicha invención resuelve problemas concretos, mejora la calidad de vida o agiliza procesos económicos, entonces su verdad se corrobora por la efectividad de su desempeño. El dispositivo no es verdadero o falso en un sentido metafísico, sino que es válido en la medida en que produce resultados tangibles y útiles. James insistía en que la verdad no es un estado alcanzado una vez y para siempre, sino más bien un proceso en continuo desarrollo. Una idea empieza a ser verdadera si permite a los seres humanos orientarse mejor en el mundo y lograr ciertos propósitos, pero puede llegar un momento en que se revele insuficiente o contradictoria ante nuevas evidencias. Entonces, la vieja idea debe revisarse o sustituirse por una nueva que incorpore la experiencia adicional. Este dinamismo contrasta con las posturas absolutistas que consideran que la verdad es dada y es inmutable. Para ilustrar este punto, pensemos, por ejemplo, en una teoría científica como la mecánica de Newton. Durante siglos se consideró verdadera en la medida en que explicaba con gran precisión los fenómenos observables de la física clásica. Sin embargo, a partir del siglo XX, con la aparición de la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, la teoría newtoniana demostró insuficiente para explicar fenómenos a gran escala o a escala subatómica. Desde la visión pragmatista, la mecánica newtoniana no es falsa, sino que sigue siendo útil en un rango determinado de condiciones cotidianas, por ejemplo, en ingeniería civil. Su validez pragmática no abarca todos los dominios de la realidad. Así, la verdad se expande y se perfecciona en función de nuevas evidencias y necesidades. Si bien William James y Charles Sanders comparten la raíz del pragmatismo, hay diferencias sutiles e importantes entre ellos. Pies, a menudo considerado el fundador del pragmatismo, prefería el término pragmaticismo, que él acuñó irónicamente para distinguir su filosofía de la versión popularizada por James, mientras que James enfatizaba los aspectos más subjetivos y vitales de la experiencia. Peirce subrayaba la dimensión lógica y la comunidad de investigadores como garantes del progreso del conocimiento. Para Peirce, el significado de un concepto se define por los hábitos de acción que dicho concepto implica y la verdad se verifica a través de la investigación científica conducida por una comunidad ilimitada de indagadores, en la que las hipótesis se someten a pruebas constantes y se refinan en base a resultados objetivos. De este modo, la verdad para Pies tiende más a un ideal regulativo. Con el tiempo y a través del método científico nos aproximamos, por tanto, cada vez más a esa realidad, aunque nunca la alcanzamos de manera definitiva. Pies también recalca la importancia de la verificación empírica y colectiva y considera que la dimensión psicológica o personal del individuo, aunque relevante, no era el único criterio para juzgar la verdad de una creencia, en contraste, por tanto, con James, que otorgaba mayor peso a la experiencia individual y a la utilidad personal de la creencia. Aunque James no negaba la relevancia de la comunidad científica, tampoco veía razón para descartar creencias si resultaban útiles en la esfera personal o espiritual, aun cuando carecieran de un fundamento empírico riguroso. Para James, la vivencia interior y la satisfacción vital podían ser, en ciertas ocasiones, un criterio legítimo para considerar verdadera una idea. Hoy en día, en el siglo XXI, el pragmatismo sigue teniendo relevancia tanto en debates filosóficos
como en discusiones de política, ética y epistemología. Desde la perspectiva de las ciencias cognitivas, la idea de que nuestras teorías son herramientas para predecir y manejar el entorno coincide bastante con la noción de que el cerebro humano construye modelos del mundo en función de su utilidad adaptativa. En la filosofía de la ciencia se mantiene el interés por posiciones realistas que dialogan con posturas pragmatistas. Hay quienes sostienen que las teorías científicas deben considerarse provisionales y útiles más que representaciones exactas y definitivas de la realidad. En el ámbito de la ética y de la política, las aproximaciones pragmáticas se enfocan en la capacidad de las instituciones y de las normas para generar resultados deseables en vez de anclarse en principios morales absolutos. Por ejemplo, una política pública se juzgaría más desde el prisma de su efectividad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que por su consonancia con una teoría moral previa y rígida. Del mismo modo, las discusiones sobre democracia y participación ciudadana cobran un matiz pragmatista cuando se proponen mecanismos de deliberación colaborativos que a través de la experimentación y el intercambio de razones ajusten las leyes y las políticas de modo flexible y revisable. ¿Y tú? ¿Crees que el valor de una creencia o teoría se puede determinar por su utilidad y por los efectos que produce en la experiencia de quienes la sostienen? Déjamelo en los comentarios. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el saber.